lloró solo en el desierto. A veces, el propósito de Dios comienza con el abandono. Ismael era el hijo olvidado, el niño que lloraba en el silencio de la arena. Pero el mismo Dios que vio a Abraham en la montaña, también escuchó a Ismael. Y de aquel niño nacieron 12 tribus, 12 historias de fe, dolor y promesa. Si quieres descubrir cómo Dios transforma el rechazo en propósito, suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale a me gusta y comenta este video para continuar este viaje. El sol abrasaba sin piedad, el desierto se extendía como un océano de cenizas y cada grano de arena parecía cargar con el peso del abandono. Agar caminaba con pasos vacilantes, el cuerpo cansado, los labios agrietados por la sed y el corazón apesadumbrado por el dolor de una madre que ve a su hijo consumirse. Ismael, el niño de la promesa olvidada, yacía a la sombra de un arbusto seco. La Biblia narra este momento con una sencillez que llega al alma. Y Dios oyó la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Génesis 21:17. Pero antes de que se oyera ese grito, hubo silencio. Un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. ¿Cuántos de nosotros hemos estado ahí, en medio de un desierto emocional, financiero o espiritual, creyendo que solo teníamos polvo? Agar se aparta de su hijo porque no soporta verlo morir. Llora. Y en ese llanto se contiene toda la humanidad, el sentimiento de fracaso, de pérdida, de impotencia. A veces, el desierto no es geográfico, es interno. Es ese momento en que dinero no compra la paz, poder, no trae consuelo alguno y ninguno poder. Parece llenar el vacío que resuena en nuestro interior. Y es en este vacío donde Dios habla. O mejor dicho, es allí donde el texto sagrado dice que Él abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo de agua. Génesis 21:19. El pozo ya estaba allí. El milagro no se creó en ese instante, sino que simplemente se reveló. Hay bendiciones que Dios no pone en nuestro camino. Él las revela cuando estamos preparados para verlas. Como una inversión silenciosa, madurando a su debido tiempo, la divina protección obra en las sombras, mientras creemos estar solos. Imagina la escena, el ángel, la arena brillando bajo el sol, la mujer que alza la vista y ve el agua viva burbujeando donde antes solo había desesperación. Lágrimas y luz se mezclan. Corre, toma el odre, lo llena y le da de beber al niño. El sonido del desierto se transforma en el sonido del agua. La vida vuelve a palpitar. En ese instante, lo invisible se hace visible. Hay un dato curioso que muchos desconocen. La palabra Ismael significa Dios escucha. El nombre del niño encierra la promesa que el desierto intentó borrar. El clamor que se eleva al cielo nos recuerda que Dios no olvida a quienes Él mismo ha nombrado. Por eso, este episodio trasciende la mera historia de supervivencia. Es una metáfora espiritual sobre ver lo que siempre ha estado ahí, sobre creer que incluso el desierto guarda secretos. Si observamos con atención, el pozo es el símbolo perfecto de la fe. Se encuentra bajo la superficie, invisible al ojo apresurado, pero lleno de poder y poder vital. Y eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Indaga en nuestro interior hasta encontrar la fuente. A veces, para enseñarnos el valor de lo eterno, permite que perdamos lo que considerábamos esencial. Dinero puede terminar en inversiones, las conexiones pueden fallar, pueden secarse, pero su fuente nunca se agota. Piensa en cómo se sintió Agar al ver al niño respirar de nuevo. Ella, extranjera, sirvienta egipcia, olvidada por la familia de Abraham, recibió la visita del cielo mismo. Esto nos enseña algo profundo. Dios no valora a las personas como lo hacen los hombres. No se fija en las apariencias, sino en el propósito.
El desierto que parecía un final se convirtió en una escuela de fe, un campo de entrenamiento espiritual donde Agar e Ismael aprendieron a ver lo invisible. Y quizás por eso muchos de nosotros necesitamos, de vez en cuando, atravesar desiertos. Porque es allí donde el ruido del mundo se silencia y solo queda el sonido de nuestra propia alma. Es allí donde descubrimos que la verdadera poder no se trata de controlar las circunstancias, sino de mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Es ahí donde aprendemos que lo más importante es la perseverancia, tu inversión. Se trata de confiar, no en el oro, no en las posesiones, sino en un Dios que ve lo que nadie más ve. El pozo en el desierto es una metáfora viviente, la esperanza oculta entre el dolor. Y de alguna manera misteriosa, esta escena de Agar e Ismael se repite en cada uno de nosotros. Cuando creemos estar abandonados, el cielo se inclina. Cuando pensamos que no hay salida, nuestros ojos se abren a lo que siempre ha estado ante nosotros. Quizás el milagro no consiste en encontrar el pozo, sino en aprender a verlo. Y mientras Agar e Ismael resucitan con el sol aún radiante y el agua fresca en sus manos, algo nuevo comienza a nacer en aquel desierto. Una promesa se extiende silenciosamente en las arenas que una vez simbolizaron el fin, porque el muchacho que casi muere sería el padre de una nación, y con él llegarían tribus, historias, legados, pero esto es solo el principio. El desierto aún guarda secretos, y el nombre de un nuevo heredero, Nebayot, el primogénito. Su nombre ya resuena en el horizonte, donde la fe y la responsabilidad comienzan a encontrarse. El desierto silenció los pasos de Agar e Ismael, pero el tiempo, ese escultor invisible, comenzó a moldear algo nuevo. Del vientre del niño salvado nacería un linaje, y con él el primer nombre que resonaría entre las tribus, Nebayot, el primogénito. Su nombre resuena como un sello del destino, un recordatorio de que ser el primero es a la vez un honor y una carga. En Génesis 25:13, la Escritura lo menciona discretamente, pero cada palabra conlleva el peso de una herencia. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, según sus nombres, por sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebayot. Ser el primero es cargar sobre tus hombros las expectativas de quienes te precedieron y las esperanzas de quienes te seguirán. Nebayot creció escuchando historias sobre el pozo en el desierto, el milagro que salvó a su padre. Quizás tú también aprendiste desde pequeño que la verdadera poder no se trata de lo que uno posee, sino de lo que uno aprende cuando todo le falta. Sin embargo, también es probable que sintiera el peso de la comparación. El hijo del siervo, descendiente de una promesa similar, siempre en contraste con Isaac, el hijo de la risa, el heredero del pacto. La Biblia no detalla las emociones de Nebayot, pero el silencio que lo rodea es elocuente. Representa a todos aquellos que viven bajo el yugo de las expectativas, los hijos mayores de la vida, aquellos que, ante las responsabilidades, aprenden a sonreír por fuera y a guardar silencio por dentro. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ese primogénito invisible, el que lleva el peso del hogar, sostiene los sueños de los demás, hace las veces de fuerte cuando todo en nuestro interior clama por descanso? Nebayot es el símbolo de quien comprende que la verdad poder no se trata de dominar, sino de resistir inversión. La semilla de la fe permanece silenciosa, sembrada con lágrimas y regada con obediencia. Es una inversión que el mundo no valora porque no ofrece beneficios inmediatos. Pero existe una ley divina que opera en las sombras. Lo que se siembra con fidelidad jamás se pierde. Históricamente, los descendientes de Nebayot son mencionados como pueblos pastoriles y líderes de caravanas comerciales. Isaías 67. Sus tiendas,
cubiertas de tela roja, eran símbolo de prosperidad. Curiosamente, este detalle encierra un misterio. En la cultura antigua, el rojo era el color de la realeza y la fuerza. Quizás Dios estaba diciendo, entre líneas, que el liderazgo de Nebayot no se basaría en tronos, sino en caminos. No se mediría en términos de riqueza, dinero, pero con un propósito. La responsabilidad es como una moneda que brilla por fuera, pero pesa por dentro. Para Nebayot, liderar significaba equilibrar el deber y el deseo, la herencia y la libertad. Existe un tipo de cansancio que solo conocen los líderes, el que surge de tener que decidir cuando nadie más quiere hacerlo. Por eso, el liderazgo sin amor se convierte en una carga, pero cuando está guiado por un propósito divino, se transforma en un legado. Tal vez Nebayot aprendió esto observando el desierto, donde cada estrella parecía recordarle la presencia de Dios. Comprendió que ser el primero no se trata de ser el más grande, sino de abrir camino a los demás, y que toda responsabilidad es, en esencia, un llamado a la confianza. Así como su abuelo Abraham necesitó abandonar su tierra, Nebayot necesitó aprender a abandonarse a sí mismo. Renunciar al control, confiar en que Dios gobierna incluso lo que parece ingobernable. Hay una belleza trágica en este viaje, porque quienes cargan con demasiado a veces olvidan sentir, y es entonces cuando el alma comienza a enmudecer. La riqueza del corazón empieza a perderse entre obligaciones y planes. Los sueños se desvanecen entre las obligaciones. Pero aún así, Dios sigue viendo. El mismo Dios que escuchó el clamor de Ismael, ahora escucha el silencio de Nebayot, el primogénito que carga con el peso del nombre, el peso de la esperanza, el peso del desierto. Algunos dicen que el verdadero liderazgo es el más grande inversión. ¿Qué puede hacer alguien por la humanidad? Porque quienes lideran con fe siembran en tierra invisible. Y de vez en cuando Dios envía nuevos líderes que, sin saberlo, dan continuidad a antiguas promesas. Nebayot, sin saberlo, sería el vínculo que mantendría vivo el legado de Ismael, el hijo a quien Dios jamás olvidó. Y mientras las fogatas se apagan y el viento del desierto sopla entre las tiendas, algo en su interior parece despertar. Una vocación, una inquietud. Porque hay más allá de las arenas conocidas. Más que liderar, anhela comprender. Más que heredar, quiere pertenecer. Y es en este anhelo casi demasiado humano para encajar en las Escrituras, donde la historia vuelve a cobrar vida. Entre las sombras del desierto emerge una nueva tienda, una nueva tribu, una ruta comercial, un camino de tránsito, un símbolo de transición. Su nombre es Kedar, la gente de los caminos y los vientos, donde cada paso se convierte en una oración en movimiento. El viento del desierto cambia de dirección. Las antiguas huellas de Nebayot se pierden en las dunas y nuevas caravanas comienzan a cruzar el horizonte. El nombre Kedar surge como un eco entre los valles. Oscuro, sombrío, dicen algunos. Gente de las tiendas, afirman otros. Génesis 25:13 lo menciona justo después de Nebayot, como si Dios trazara con divina precisión un linaje de migraciones. Isaías menciona más tarde sus ovejas y rebaños, Isaías 67, describiendo a un pueblo próspero y nómada, dueño de vastas tierras y un comercio floreciente. Pero Kedar es más que comercio, es un símbolo de viaje. Las tiendas de Kedar se alzaban como banderas temporales en medio de la arena, y el sonido de los cencerros de los camellos marcaba el ritmo de las rutas. Allí, el dinero sí, las cosas circulaban. El comercio era próspero, los bienes valiosos, pero cada transacción aportaba algo más allá del beneficio, un sentido de propósito. Vivir en movimiento es comprender que la verdadera inversión
No se trata de lo que acumulas, sino de lo que compartes. La gente de Kedar sabía comerciar con especias y telas, pero también sabía intercambiar historias, recuerdos y promesas. Cada parada era una oportunidad para enseñar el valor del viaje. Imagina la escena. El crepúsculo tiñe el cielo de púrpura y las fogatas crepitan ante las oscuras tiendas. El narrador camina entre los viajeros, describiendo el brillo de los metales, el aroma de las resinas, el murmullo de las plegarias. Kedar es una tribu que respira el viento y duerme bajo las estrellas. Y en esto hay una profunda lección. Hay poder en el movimiento, hay poder en adaptación. Mientras el mundo se aferra a los castillos, Kedar levanta tiendas de campaña. Y cuando sopla el viento, simplemente las recogen y siguen adelante. Curiosidad histórica. El nombre Kedar aparece en inscripciones asirias, lo que indica que sus descendientes conformaron una de las tribus árabes más influyentes de la región. Eran conocidos por su habilidad para el comercio y por sus caravanas que recorrían las rutas entre Damasco y Egipto. Sus rebaños eran valiosos, su comercio florecía y, sin embargo, su identidad estaba ligada a la transitoriedad. Una fascinante paradoja. Cuanto más se desplazaban, más prosperaban. Quizás este sea el mensaje que el Espíritu intenta enseñarnos. La prosperidad divina no reside en la retención, sino en el fluir. La vida es un camino y dinero es simplemente un medio de transporte útil, pero incapaz de definir el destino. Lo que realmente importa es el propósito del viaje. Kedar nos recuerda que Dios no habita en palacios fijos, sino que se mueve con su pueblo. Él es el Dios de las tiendas, el Dios que camina. Pero hay algo profundamente humano en Kedar. Con cada nueva ruta surgía también una pregunta: ¿dónde está el hogar? ¿Cuántos de nosotros no vivimos así, siempre en tránsito emocional, buscando un lugar donde finalmente podamos descansar? Es la generación de los nómadas modernos, que llevan en el corazón el mismo viento que movía las tiendas de sus ancestros. Cambiamos de ciudad, de trabajo, de relaciones, intentando encontrar un punto fijo en un mundo en constante transformación. Y como Kedar, terminamos descubriendo que el hogar no es una dirección, es una presencia. El inversión. El aliento de Dios en nosotros a veces se manifiesta como movimiento. Nos saca de nuestra zona de confort porque sabe que la fe solo madura en el camino. Kedar vivía del comercio, pero también de la confianza. Confianza en el mañana, en las estrellas que lo guiaban, en la lluvia que vendría, en la voz que le decía: sigue adelante. El mismo aliento que levantó sus tiendas sigue levantando las nuestras cuando todo parece incierto. A medida que avanzan las caravanas, la narración se acelera. La cámara recorre el desierto, mostrando largas filas de camellos y hombres cubiertos de polvo. ¿Cuántas veces tiene que intervenir Dios para que finalmente comprendamos que Él es nuestro verdadero destino? Hay poder. Se trata de seguir caminando, incluso sin saber exactamente a dónde vas. Se trata de tener fe en continuar, incluso cuando el mapa desaparece. Y al caer la noche, las tiendas de Kedar se convierten en diminutas constelaciones terrenales. Desde arriba, el cielo parece reflejar el campamento humano. Es como si Dios dijera: mientras buscas el camino, yo camino contigo. Hay una belleza silenciosa en esto, una belleza que solo comprenden quienes viven en constante tránsito. Quizás por eso los poetas bíblicos mencionan Cedar con cierto misterio. El Salmo 125 lamenta: «Ay de mí, que peregrino en Mesec, que habito en las tiendas de Sidar», como diciendo: cansado de tanto caminar, anhelo descanso. Pero incluso este cansancio es sagrado, porque el desierto, con su polvo y su lejanía, sigue siendo el lugar donde Dios se revela. Y es precisamente en medio de este viaje
cuando las caravanas se dispersan y el horizonte parece infinito, que una nueva voz comienza a alzarse. Una voz que habla de promesa, de alianza, de redención. El nombre que ahora resuena en el viento es Adbeel, Dios es mi salvación. Un recordatorio de que, incluso en medio del movimiento incesante, existe un pacto que nunca se rompe, una línea invisible que ancla el alma. El viento nocturno sopla sobre las tiendas de Kedar. Las hogueras se apagan lentamente y el desierto recupera su sagrado silencio. Es entonces cuando un nuevo nombre surge entre las genealogías de Ismael, Adbeel. Poco se dice de él en las Escrituras, solo una breve mención en Génesis 25:13, pero cada nombre en la Biblia es una semilla de significado. Adbeel significa Dios es mi rescate. Y en tiempos en que el rescate parecía lejano, este nombre sonaba como un recordatorio. El pacto seguía en pie. Adbeel nació en una generación que heredó el eco del milagro, pero también el peso de la promesa. Creció escuchando las historias de Agar, Ismael y el pozo en el desierto, pero ahora el pozo parecía un símbolo lejano. Es curioso cómo las antiguas bendiciones con el tiempo se convierten en leyendas familiares. Lo que una vez fue agua viva se convierte en un recuerdo. Y el corazón humano, distraído por sus tareas y por dinero que se escapa de las manos, olvidando que lo más grande inversión ya está hecho, la inversión de Dios en nosotros. Adbeel representa esa distancia espiritual que tantos conocen. Esa sensación de que la fe es real, pero parece inalcanzable. El pacto existe, pero el polvo de la vida cotidiana lo cubre. Es el símbolo de quienes se preguntan, ¿y si Dios sigue aquí, incluso cuando todo parece silencioso? Hay una especie de poder silencio, continuando con la fe, incluso sin ver señales. La promesa de Dios a Ismael no cayó en el olvido. También haré una nación del hijo de la esclava, porque es tu descendencia. Génesis 21:13. Adbeel creció bajo esta palabra y de alguna manera sabía que cada paso de su tribu, cada comercio, cada viaje, formaba parte de algo mayor, una red divina tejida en las sombras de la historia. Algunos ven el pacto solo en los altares, pero Dios también lo manifiesta en los mercados, las tiendas y los caminos. Se revela tanto en momentos de oración como en las decisiones laborales, los negocios y las relaciones. Un dato interesante, el nombre Adbeel aparece en antiguos registros árabes como el ancestro de tribus que se asentaron en la península arábiga, conocidas por su sabiduría y habilidad para forjar alianzas. Esto no es casualidad. El nombre, que significa Dios es mi salvación, fue heredado por pueblos que construyeron puentes, acuerdos y pactos, hombres que supieron unir lo que estaba separado. Es como si el legado espiritual de Adbeel fuera la capacidad de restaurar conexiones, sanar distancias y recordarnos que el cielo y la tierra aún se comunican. Y aquí surge una profunda lección. La verdadera inversión. La conexión de Dios con nosotros es relacional. Él no busca siervos mecánicos, sino corazones comprometidos con un pacto. La riqueza del pacto reside no en las posesiones, sino en su presencia. Dios es el tipo de socio que no rompe un contrato, incluso cuando la otra parte falla. Y quizás Adbeel experimentó precisamente eso, un llamado a redescubrir el valor de un Dios que redime no solo a las personas, sino también las promesas olvidadas. El desierto es el escenario ideal para este reencuentro, porque allí todo lo superfluo desaparece. Las monedas pierden su brillo, el dinero pierde su significado, y lo que queda es lo esencial, la presencia. Hay momentos en que el rescate de Dios no llega en forma de solución, sino de revelación. Él no cambia el camino, sino al viajero.
Y es en este proceso que comprendemos que la verdadera poder no se trata de escapar del desierto, sino de cruzarlo con fe. Adbeel, entonces, nos enseña a vivir entre promesas y pruebas, entre antiguos pactos y nuevas esperanzas. Nos recuerda que incluso cuando Dios parece distante, el pacto permanece vivo, palpitando bajo la superficie como el pozo de Agar, y que, a veces, el rescate divino no viene a sacarnos del desierto, sino a enseñarnos a encontrar agua en él. Piensa en esto. ¿Y si el mayor rescate de Dios no consiste en cambiar las circunstancias, sino en reavivar la promesa que hay en nosotros? Por eso el nombre Adbeel es tan poderoso. Encierra un verbo, una acción divina, rescatar. Y rescatar en las Escrituras es más que liberar, es restaurar el valor original. Dios no solo salva, restaura, devuelve el brillo del oro que el tiempo intentó extinguir. Quizás ese sea el secreto del pacto. Dios sigue invirtiendo en nosotros, incluso cuando dudamos de Él. Sigue creyendo en el pacto, incluso cuando lo olvidamos. Adbeel es un retrato de la fidelidad divina, de la promesa que perdura a través de las generaciones, de la gracia que insiste en volver a empezar. Y mientras sopla el viento nocturno y las tiendas se mecen bajo la luz de la luna, un nuevo día comienza a amanecer para el linaje de Ismael. El pacto se recordó, el rescate se prometió, pero algo más profundo está sucediendo, algo invisible, silencioso, casi olvidado y sin embargo esencial. Entre las tribus, un nuevo nombre comienza a emerger, tan discreto como indispensable: Mipsa, lo invisible que sustenta. El desierto parece el mismo, pero algo ha cambiado. El viento ahora sopla más suavemente, como anunciando una nueva etapa. Entre los nombres que resuenan en el linaje de Ismael, emerge uno que pocos notan: Mipsa, tan discreto, tan silencioso, que casi pasa desapercibido en las genealogías de Génesis 25:13. Y sin embargo, es precisamente ese silencio lo que lo hace fascinante, porque hay algo profundamente divino en lo discreto. Dios suele obrar entre líneas. Mibsaum representa a las figuras anónimas de la historia, aquellos que cumplen grandes promesas sin recibir jamás aplausos. Es el rostro olvidado, el nombre sin gloria, pero cuya lealtad mantiene viva la llama del pacto. ¿Cuántos Mipsoes hay entre nosotros? Personas que construyen sin ser vistas, que dan sin esperar nada a cambio, que asumen responsabilidades sin público. El mundo mide poder, Dios mide la visibilidad. Él mide la constancia. Hay una belleza serena en este tipo de fe. Es una fe que no necesita puesta en escena, porque confía en que el cielo ya observa. El texto no dice qué hizo Mibsam, pero quizá ese sea el mensaje. Lo que él era. Lo que más importa es lo que ello hizo, la auténtica inversión. La espiritualidad reside en el carácter, esa riqueza invisible que el tiempo no puede erosionar. El nombre Mibsam, de probable origen hebreo, evoca la idea de perfume o aroma agradable. ¡Qué bella ironía! Un nombre casi olvidado que significa algo que perdura en el aire, como la fragancia de una presencia que no se ve, pero se siente. Así obra Dios. Se vale de lo discreto para perfumar la historia. Se vale de lo invisible para sostener lo visible. Un dato interesante. Según los antiguos eruditos, los pueblos descendientes de Mibsam eran conocidos por su habilidad para cuidar rebaños y abastecer de provisiones a las caravanas comerciales. Eran el eslabón silencioso de las rutas comerciales. No eran reyes ni generales, pero sin ellos los ejércitos no marcharían y las caravanas no llegarían. Y quizás ese sea precisamente el papel de los Mibsam: cumplir la promesa mientras otros se llevan los frutos. ¿Cuántas veces confundimos visibilidad con valor? En el mundo moderno es fácil creer que el glamour es señal de buena fortuna, que una cuenta bancaria mide la fe.
que dinero es el sello del favor divino. Pero Mibsam nos confronta con una verdad más profunda. Existe poder aquello que no se puede ver. Existe poder lo que no se exhibe. El cielo tiene una economía diferente. En él, los últimos son los primeros, y quienes sirven en silencio son quienes sostienen el reino. Piensa en cuántas historias bíblicas dependen de personajes como este. ¿Quién sostuvo la escalera de Jacob? ¿Quién encendió el fuego para Elías en el Monte Carmelo? ¿Quién preparó el pan que Jesús multiplicaría? Siempre hay alguien invisible, alguien que no aparece en la narración principal, pero sin quien el milagro no ocurriría. Mibsam es el símbolo de estos momentos divinos tras bambalinas. Y es curioso cómo el Espíritu de Dios sigue invirtiendo en este tipo de personas. Son los Mibsam de la fe que mantienen el mundo en pie. Personas que oran en silencio, que ayudan sin alardear, que perseveran incluso sin reconocimiento. Son como los huesos que sostienen el cuerpo, ocultos, pero indispensables, inversión. La conexión entre ellos y Dios es profunda, porque Él sabe que es en el secreto donde nacen los milagros más perdurables. Tal vez Mibsam les enseñó a sus hijos que la vida no se trata de reconocimiento, sino de propósito, que la grandeza reside en servir, no en ser servido, que la verdadera fe es la que permanece firme incluso cuando nadie la ve, y que, en última instancia, el éxito espiritual no se trata de acumular riquezas, poder, pero dejar una huella de eternidad allá donde uno vaya. Hay algo poético en ello. El nombre Mibsam, el agradable aroma que emana de las tiendas de las tribus ismaelitas mientras el viento sopla sobre el desierto. Es como si Dios hubiera dejado una huella invisible en la historia, un recordatorio de que lo que es pequeño a los ojos humanos es grande a los ojos del cielo. Y quizá esa sea la mayor lección de este capítulo del linaje. El reino de Dios se sostiene sobre pilares invisibles, sobre manos que sostienen, rodillas que se doblan, corazones que permanecen. Mibsam es el símbolo de la fe silenciosa, de la fuerza no anunciada, del amor que no exige nada a cambio. Pero el desierto, en su sabiduría ancestral, guarda un secreto. Poco después del aroma del Mibsam, cesa el sonido del viento y reina el silencio. Un silencio tan profundo que parece hablar. Porque el siguiente nombre que emerge en la historia es Duma, cuyo significado es precisamente silencio. La escena cambia. La voz de Dios parece lejana. ¿Y qué hacer cuando el cielo guarda silencio? El viento cesó. El desierto, antaño repleto de ecos y murmullos, ahora reposa en un silencio casi sagrado. Ni rastro de caravanas, ni balidos lejanos, solo la pesada respiración del tiempo. Es en este vacío donde emerge algo, Duma, cuyo nombre en hebreo significa precisamente silencio. Pero no es un silencio cualquiera, es un silencio que habla, un silencio que pesa sobre el alma como un velo. Tras la discreta dulzura de Mibsam, el linaje de Ismael se adentra en un territorio más profundo, el de la aparente ausencia. Duma representa ese momento del viaje espiritual en que el cielo parece distante, en que las promesas parecen flotar en el aire. Es curioso cómo incluso el desierto cambia de tonalidad cuando Dios guarda silencio. La arena parece más fría, el atardecer más lento y el corazón más vulnerable. Duma es el símbolo de este viaje silencioso, el momento en que el creyente alza la vista y pregunta: «Señor, ¿sigue ahí?». Pero es precisamente en ese silencio donde Dios habla con más fuerza. En la antigüedad, Duma también era el nombre de una región habitada por descendientes de Ismael, mencionados en Isaías 21:11. Una frase contra Duma: «Alguien me llama Seir, vigilante. ¿Qué pasa con la noche? Vigilante, ¿qué pasa con la noche?».
Es el grito de un alma que siente el peso de la oscuridad y anhela el amanecer. Esta es la esencia de Duma, el intervalo entre el último eco de la fe y el primer rayo de esperanza. ¿Cuántas personas están viviendo esta época hoy en día? Un tiempo en que oran y no reciben respuesta. Un tiempo en que derraman lágrimas pero no obtienen resultados. El mundo lo llama fracaso. Dios lo llama inversión espiritual, porque el silencio es el campo donde Él siembra la madurez. En ese silencio reside un poder oculto, poder para refinar la fe, poder para revelar lo que verdaderamente sostiene el corazón cuando las voces cesan. Duma nos enseña que el cielo no habla todo el tiempo, pero nunca deja de escuchar, que el dinero, poder o el Estado no pueden comprar consuelo cuando el espíritu siente la ausencia divina, porque hay un valor mayor, el de aprender a confiar cuando no hay ningún sonido. Imagina la escena, la anciana Agar caminando por la arena donde una vez casi pierde a su hijo. El pozo que Dios le mostró sigue allí, pero ahora lo que enfrenta no es sed física, sino silencio. El silencio que invade a toda alma, que busca comprender el motivo de la espera. Y Dios, con su eterna sabiduría, no tiene prisa, porque sabe que hay bendiciones que solo nacen en la oscuridad. El desierto, en silencio, es también un espejo. Nos devuelve el sonido de nuestro propio corazón, y quizá eso es lo que el Creador desea, que escuchemos nuestra voz interior. Duma es una invitación a la introspección divina, a la escucha profunda, al despojarse del ruido. Hay momentos en que Dios habla con fuerza y otros en que habla en silencio. Cuando los cielos callan, es porque ya ha dicho lo suficiente para que demos el siguiente paso con fe. El silencio de Duma es la pausa entre la semilla y la cosecha, es el intervalo que precede al milagro, es la etapa donde la fe parece perdida, pero germina bajo la arena. Y lo más hermoso es que, incluso en este silencio, Dios está activo. Él transforma las circunstancias, obra en secreto, reorganiza lo invisible. Duma no es abandono, es preparación. Si el desierto habla, es para quienes saben escuchar. Si el cielo guarda silencio, es para quienes saben esperar. Y quizá esa sea la mayor lección de este nombre olvidado. El silencio de Dios no es castigo, sino confianza. Cuando no habla, es porque ya confía en que lo has comprendido. A veces, el más grande poder. Lo más importante es permanecer, punto inversión. Se trata de continuar. Lo más importante, poder, se trata de soportar el silencio sin perder la fe. El viento vuelve a soplar suavemente. Pequeños granos de arena se mueven como si el desierto volviera a respirar. El silencio se rompe. A lo lejos resuena un sonido metálico. El sonido de las herramientas, el sonido del esfuerzo, el sonido de la prueba. Porque el silencio siempre precede a la prueba. Y el siguiente nombre en el linaje lo revela claramente: Masalo, cual significa ordalías. Es hora de comprender que el fuego no destruye el oro, solo lo revela. El sonido del martillo resuena en el desierto. El viento trae consigo el olor a hierro y sudor. Es como si la tierra misma supiera que allí se forja algo, no una espada, sino un alma. Masá. El nombre parece tener peso. En hebreo significa ensayo o prueba, y nadie puede caminar con Dios sin pasar por él. Las tribus de Ismael aprendieron desde muy temprano que el desierto es más que un simple escenario. Es una escuela. Cada grano de arena es una lección de resiliencia. Cada noche fría, un recordatorio de que la fe no es consuelo, sino convicción. Y en Masá, la fe se pone a prueba en el fuego. En la Torá, el nombre aparece en Éxodo 17:7, cuando el pueblo de Israel contiende con Moisés y duda de la presencia divina. Y llamó a aquel lugar Masá y Meriba,
porque los hijos de Israel contendían y ponían a prueba al Señor, diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Interesante, ¿verdad? La misma pregunta que resonaba en Duma. ¿Sigue existiendo Dios? Ahora adquiere otra forma. ¿Sigue estando Dios para nosotros? El silencio da paso a la duda, y la duda da paso a la puesta a prueba. Las pruebas son el fuego donde se derriten las máscaras, donde descubrimos si nuestra fe es oro puro o solo latón brillante. Es fácil ser compasivo cuando el cielo está azul. Es difícil mantener el corazón cálido cuando lo único que te rodea es la frialdad de la espera. Masá no es un castigo, es entrenamiento. Dios, el gran orfebre, conoce el valor de la materia que moldea, sabe dónde aplicar el calor y cuándo retirarla del fuego, porque su propósito no es destruir, sino purificar. Y ahí es donde mucha gente se confunde. Desean el atractivo de la riqueza espiritual, pero rechazan el costo del proceso. Quieren el poder de la madurez, pero sin la carga del dolor. Pero en toda historia de fe, la inversión precede a la cosecha, y la inversión es aquí el quid de la cuestión. Es en este punto donde Masá se convierte en algo más que un lugar. Se convierte en una metáfora. Cada lágrima derramada es una semilla de fe plantada en el suelo de lo invisible. Y lo curioso es que en las Escrituras, Masá también está asociada con el milagro del agua que brota de la roca. Cuando todo parecía perdido, sucedió lo imposible. Como si Dios dijera, siempre he estado aquí, solo estaba esperando a que confiaras. El oro no teme al fuego, el fuego es su aliado. Lo mismo ocurre con el hombre que comprende el valor de una prueba. Aprende que no hay crecimiento sin fricción, no hay fe sin dificultades, y no hay victoria sin lucha interior. La prueba lo revela. Muestra quiénes somos realmente cuando cesan los aplausos, cuando se acaba el dinero, cuando la voz del mundo enmudece. Allí, lejos de las apariencias, los seres humanos descubren lo que realmente tiene valor y se dan cuenta de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la perseverancia. Masá también habla de la mayordomía. Dios, el dueño del tiempo, nos enseña a administrar lo que tenemos mientras esperamos lo que soñamos. Cada prueba es una prueba de administración. Lo que haces con lo poco que tienes determina si estás preparado para lo mucho. En este sentido, cada dolor es una inversión invisible que madura el alma. Recuerdo haber visto una vez a un orfebre en el mercado del viejo Cairo. Sostenía el oro sobre las llamas, paciente, atento, esperando el momento exacto para sacarlo. Le pregunté, ¿cómo sabes cuándo estás listo? Sin apartar la vista del fuego respondió, ¿cuándo podré ver mi reflejo en él? Así es como Dios trabaja con nosotros. Nos calienta hasta que su reflejo aparece en nuestras vidas. Y solo entonces comprendimos que el fuego nunca fue un castigo, sino un espejo. Masá es el lugar donde el hombre deja de quejarse y comienza a comprender, donde el dolor se convierte en instrucción y el sufrimiento en semilla. Allí, cada lágrima vale más que lingotes de oro, porque quien se somete a la prueba también es aprobado. El desierto vuelve a quedar en silencio. El viento cambia de dirección. A lo lejos, emergen figuras en movimiento, guerreros que marchan con pasos firmes, pero con la mirada cansada. Son hombres que han aprendido a luchar, pero han olvidado cómo descansar. Entre ellos, destaca un nombre que conlleva tanto fuerza como dolor, mezclado. Y es a él a quien nos conduce ahora el viaje. El guerrero herido, cuya espada aún brilla, pero cuya alma sangra en silencio. El sol cae con fuerza sobre el horizonte del desierto. La arena brilla como metal al rojo vivo, y cada grano parece reflejar el cansancio de quienes la recorren. Entre las tribus, el nombre de Mezclado resuena como un trueno lejano. Un nombre de guerra, de resistencia, de poder. Pero tras la armadura hay heridas que el viento no puede curar.
Hadad era conocido por su fuerza, un líder respetado, un hombre que dominaba el arte del combate y el honor de la victoria. Era descendiente de Ismael y, como sus antepasados, llevaba en la sangre el legado de la supervivencia. Pero todo guerrero paga un precio cuando el campo de batalla deja de ser físico y se vuelve interno. Y el peor enemigo a menudo no es la otra persona, sino uno mismo. En los antiguos registros, Primera Reyes 11:14, aparece un hombre llamado Hadad como adversario de Salomón. Surgió como instrumento del juicio divino, demostrando que incluso los enemigos tienen un papel en los propósitos de Dios. Curiosamente, el nombre Hadad deriva del antiguo dios sirio de las tormentas, y quizás por eso, simbólicamente, lleva la tormenta dentro de sí, una fuerza que destruye y renueva. El guerrero es aquel que comprende el valor del poder. Pero Hadad nos enseña algo más, que el poder sin sanación es una carga. Ninguna cantidad de riqueza puede llenar el vacío de un alma en guerra consigo misma. Poseía liderazgo, respeto, quizá incluso dinero que sustentaban ejércitos. Pero había algo que ninguna conquista podía comprar: la paz. Y es aquí donde la historia de Hadad se convierte en un espejo. ¿Cuántos de nosotros libramos batallas que nadie ve? ¿Cuántos siguen en pie, sosteniendo escudos rotos, sonriendo mientras sangran por dentro? El mundo aplaude al guerrero victorioso, pero ignora al hombre que necesita reaprender a descansar. La herida de Hadad es la herida de todos los que creían que ser fuerte todo el tiempo era una virtud. Pero la verdadera inversión del alma reside en saber cuándo bajar la espada. Llega un punto en que persistir en la lucha no es valentía, sino orgullo. Y Dios, en su infinita sabiduría, a menudo permite que el dolor venza a la fuerza, para que el corazón pueda volver a escuchar la voz que el poder ha silenciado. El hierro del guerrero se oxida, el oro se desgasta, pero el espíritu que aprende a ceder se vuelve eterno. Y esa es la lección secreta de Hadad. Toda guerra externa es un reflejo de una interna. Luchó contra reinos, pero también contra recuerdos, contra el silencio de Duma y el fuego de Masa que aún resonaba en su interior. Hay una belleza oscura en el guerrero cansado, en aquel que ha perdido batallas, pero ha ganado sabiduría. Porque hay riqueza que solo encuentras cuando lo pierdes todo. Y hay inversiones que solo dan fruto cuando el alma se rinde. La Biblia nos enseña que incluso los héroes caen. David lloró, Elías huyó, Pedro lo negó. Sí, Hadad, tal vez hayas descubierto que derrotar al enemigo no sirve de nada si no sabes cómo reconciliarte contigo mismo. Una herida que no sana se convierte en una prisión, pero la herida entregada a Dios se convierte en una puerta. Quizás por eso el guerrero necesita aprender a descansar, porque el poder que no cede se corrompe y el poder que se arrodilla se purifica. Imaginen a Hadad al atardecer, viendo cómo el reflejo del sol se desvanece en la arena, su espada clavada en el suelo, su yelmo a sus pies. El silencio ahora no es abandono, sino alivio. Por fin comprende que el mayor campo de batalla es el corazón humano. Y la victoria más difícil es perdonarse a uno mismo. La tormenta se disipa, la arena se asienta, y mientras el guerrero herido encuentra descanso, nuevas huellas aparecen en las dunas. Un viajero solitario, cubierto de polvo del camino, camina sin un destino fijo. Sus ojos reflejan el brillo de alguien que busca algo. Tal vez un hogar, tal vez a sí mismo. Es Tema el peregrino, el extranjero, el hombre que vive entre promesas y dudas. Y es hacia él hacia donde ahora sopla el viento. El sol se alza lentamente sobre el desierto. Las dunas se tiñen de dorado y la luz revela detalles que la noche había ocultado. Entre estas arenas emerge Ketura silenciosa,
firme, como si el tiempo mismo hubiera esperado su llegada. No es solo una mujer, sino un símbolo de restauración, de la continuidad de la promesa que Dios le hizo a Abraham, incluso después de separaciones y malentendidos. Ketura representa el acto de empezar de nuevo. Tras la partida de Ismael y Agar y la soledad y los desafíos de Abraham, Dios muestra que ningún capítulo termina sin la posibilidad de reconciliación. Su unión con Abraham no es simplemente fruto del deseo humano, sino expresión de una alianza divina que anhela multiplicarse. Poder espiritual, poder de bendición y legado eterno. Génesis 25, 1-2 declara: Abraham tomó otra esposa, cuyo nombre era Cetura. Ella le dio hijos: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Un dato interesante: Keturá solo se menciona en este punto, pero sus hijos dieron origen a importantes linajes en Oriente Medio. Su nombre y su historia nos recuerdan que Dios nunca termina una historia sin ofrecer una continuación, pues es un experto en transformar finales en nuevos comienzos. Hay algo profundamente humano en Keturá. No emerge con gloria ni con un ejército, emerge con una fe serena, valentía y determinación. Como muchos de nosotros, sabe que la vida exige dedicación, no solo dinero, sino energía, tiempo, amor y dedicación. Cada decisión que tomas, cada paso junto a Abraham, es inversión, lo cual repercute en las generaciones futuras. Y es interesante observar que la reconciliación no borra las historias anteriores. Al contrario, las acoge, las integra, da sentido a lo que antes parecía inconexo. Así como Dios bendijo a Ismael, también bendice a Cetura y a sus hijos. Poder al comprender que la bendición divina no es limitada, que el amor de Dios no se divide, sino que se multiplica. El viento del desierto parece susurrar cada nombre, cada destino, cada promesa. Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa, nombres que se convierten en senderos, rutas de continuidad, evidencia de que el plan de Dios es más amplio que nuestra limitada visión. Cada tribu que surge de Cetura porta la esencia del legado de Abraham y la bendición que se extiende hasta Ismael. Y aquí es donde toda la historia se entrelaza. Los caminos de Ismael, sus hijos y ahora Cetura demuestran que la promesa de Abraham no se limita a un solo hijo ni a un solo territorio. La bendición es inmensa, alcanza a toda vida en la que Dios desea invertir, a todo corazón que desea transformar. La verdadera poder. No se trata de controlar la riqueza material, sino de sembrar una fe que trascienda generaciones. La analogía es clara. Así como las tribus prosperan en distintos desiertos, cada ser humano tiene en su interior la capacidad de multiplicar las bendiciones, incluso tras pérdidas, fracasos o desiertos interiores. Cada paso es poder. Cada lágrima es abono espiritual. Cada acto de perdón es capital eterno. El desierto ahora parece más luminoso. El viento sopla suavemente, esparciendo semillas de esperanza. Y entre estas arenas, comprendemos que Dios cumple sus promesas de maneras inesperadas. Nos recuerda que ningún niño es olvidado, ninguna inversión espiritual se pierde, ninguna vida carece de propósito. Ketura cierra un ciclo y abre otro. Nos enseña que Dios nunca da por terminadas las historias, las redime, y que, en el gran tapiz de las 12 tribus de Ismael, cada hilo, cada nombre, cada historia, incluso la más invisible como Mibsam o la más silenciosa como Dumá, contribuye a la gran obra de Dios. El horizonte se ilumina. El sol atraviesa el polvo del desierto, reflejándose en las tiendas, las caravanas, las vidas que han viajado hasta aquí. Y la historia, como el tiempo mismo, continúa. Porque Dios es experto en generar continuidad, en multiplicar las bendiciones,
en transformar desiertos en pozos, el silencio en voz y las heridas en sabiduría. Así pues, las 12 tribus de Ismael permanecen como testimonio vivo. La promesa hecha a Abraham se cumple también en el Hijo olvidado. El poder de Dios no falla, la riqueza del pacto es eterna, inversión, la fe nunca es en vano. Pero el desierto no termina aquí. Surgirán nuevas historias, nuevas rutas, nuevos nombres, nuevos desiertos, porque el Dios que ve lo invisible sigue caminando con nosotros. Y siempre hay más arena que recorrer, más agua que descubrir, más promesas que cumplir. Y así llegamos al final de este viaje. Desde el llanto en el desierto, cuando Agar e Ismael casi se perdieron en la soledad, hasta el florecimiento de las 12 tribus, cada una con su propia historia, su legado, una promesa viva de Dios. Cada nombre, cada paso, cada lágrima derramada demuestra que nada se desperdicia. Quizás hoy te sientas como Ismael, marginado, sin herencia, sin voz propia. Pero mira las tribus que surgieron del desierto. Demuestran que Dios transforma el rechazo en propósito, el dolor en legado, el silencio en voz. Cada tribu es testimonio de que la fe perseverante, incluso en la adversidad, genera poder, aunque sea invisible, y poder, aunque sea en silencio. Y ahora una reflexión. ¿Has considerado tus desiertos simplemente como lugares de pérdida o como pozos ocultos de aprendizaje y crecimiento? ¿Dónde está intentando Dios sembrar un nuevo propósito en tu vida, incluso cuando todo parece imposible? ¿Qué heridas has estado cargando que podrían revelar la fuerza que Dios ya ha depositado en tu interior? La historia de Ismael y las tribus nos recuerda que la promesa de Dios es mayor que nuestras faltas, mayor que nuestras dudas, mayor incluso que lo que el mundo considera olvidado. Él no solo bendice a quienes parecen merecerlo o están dentro de un plan visible, transforma a quienes están fuera, a quienes son invisibles, a quienes caminan solos, porque el desierto de hoy puede ser la cuna de la promesa del mañana. ¿Y tú? ¿Estás listo para descubrir dónde quiere Dios que germine su promesa? ¿Estás dispuesto a mirar tus desiertos y encontrar en ellos la inversión de la fe que se transforma en legado? Si este mensaje te ha conmovido, no lo dejes escapar. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo sobre historias bíblicas, reflexiones profundas y cómo aplicar estas enseñanzas a tu vida. Porque cada paso que das hacia el propósito de Dios es una semilla de bendición que florecerá, incluso en los lugares más inesperados.